¿Sabías que la sabiduría es uno de los dones más preciosos que podemos recibir de Dios? La Biblia nos habla en numerosas ocasiones sobre el valor incalculable de la sabiduría divina, señalando que es más valiosa que el oro o la plata. En nuestro día a día, enfrentamos decisiones, desafíos y situaciones que requieren más que solo inteligencia o conocimiento. Necesitamos sabiduría, esa capacidad de aplicar conocimientos con juicio y discernimiento. Pensemos en personajes como Salomón, quien pidió sabiduría a Dios por encima de riquezas o poder, y fue conocido como el más sabio de todos. La sabiduría no solo guió a Salomón en sus decisiones como rey, sino que también le permitió escribir proverbios que siguen influenciando a millones de personas alrededor del mundo. Esta misma sabiduría está disponible para nosotros cuando nos acercamos a Dios y le pedimos que nos guíe. Los beneficios de incorporar la sabiduría divina en nuestras vidas son inmensurables. Nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a tomar decisiones acertadas y a vivir de una manera que está en armonía con los planes de Dios. ¿Has notado cómo las decisiones tomadas con sabiduría tienden a construir no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean? A diferencia de la sabiduría humana, que es limitada y a menudo falible, la sabiduría de Dios es perfecta y eterna. A lo largo de este video, te invito a descubrir cómo puedes acceder a esta sabiduría que transforma vidas. Vamos a explorar juntos métodos y prácticas bíblicas que nos ayudarán a recibir la guía y el discernimiento de Dios. Prepárate para un viaje que no solo te informará, sino que transformará profundamente tu manera de vivir y ver el mundo. ¿Y tú, cómo aplicas la sabiduría divina en tu vida diaria? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer tus experiencias y reflexiones. Y si te está gustando este contenido, por favor, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan descubrir el poder transformador de la sabiduría de Dios. La accesibilidad de la sabiduría divina. La sabiduría divina es un don que Dios pone al alcance de todos nosotros. A veces, pensamos que la sabiduría está reservada solo para unos pocos, para aquellos que tienen estudios o que son considerados más inteligentes, pero la realidad es muy diferente. La Biblia nos enseña que Dios da su sabiduría abundantemente a todo aquel que la pide con fe. No importa quién seas o cuál sea tu pasado, si tienes un corazón humilde y dispuesto, Dios está más que dispuesto a llenarte de esa sabiduría que trasciende el mero conocimiento humano. En Santiago 1, versículo 5, leemos que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, debemos pedirla a Dios, que da generosamente sin reproche. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no te juzga cuando le pides sabiduría. Él no dice, ¿por qué no sabes esto ya? Al contrario, Él se alegra cuando venimos a Él, reconociendo nuestra necesidad de su guía. Es un acto de fe y humildad decir, Señor, no sé qué hacer, necesito tu dirección. Y esa petición, ese acto de reconocer nuestra dependencia de Dios, abre la puerta para que su sabiduría fluya en nuestras vidas. La sabiduría de Dios va mucho más allá del conocimiento humano. A menudo, en nuestra cultura, valoramos el conocimiento académico o la experiencia, y aunque estos son útiles, la sabiduría divina es mucho más profunda. Va más allá de saber algo en teoría, es saber cómo aplicar esos conocimientos en la vida real, en situaciones complejas y desafiantes. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que, a pesar de saber todos los hechos, no sabías qué hacer? Ahí es donde la sabiduría divina entra en juego. Un ejemplo personal que puedo compartir es cómo la sabiduría de Dios ha cambiado la manera en que enfrento decisiones importantes en mi vida. Antes, me preocupaba mucho por los resultados, siempre tratando de predecir el futuro o controlar las situaciones. Pero cuando empecé a pedir la sabiduría de Dios, descubrí que su guía no siempre se trata de tener todas las respuestas de inmediato, sino de confiar en su proceso, de caminar con fe sabiendo que Él me está guiando, incluso cuando no puedo ver el cuadro completo. Pedir sabiduría es solo el primer paso. También se necesita persistencia. A veces, esperamos que después de una oración, tengamos todas las respuestas de inmediato, pero no siempre funciona así. La búsqueda de la sabiduría es un viaje. Dios quiere que lo busquemos continuamente, que nos sumerjamos en su palabra, que aprendamos a escuchar su voz en las situaciones cotidianas. La persistencia es clave. Así como Salomón, que pidió sabiduría y fue conocido como el rey más sabio,
nosotros también debemos pedirla de manera constante, confiando en que Dios siempre estará allí para guiarnos. Toda sabiduría verdadera viene de Dios. En Proverbios 2, versículo 6, la Escritura nos dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. No hay sabiduría más pura o más auténtica que la que viene directamente de Dios. Lo que el mundo a menudo llama sabiduría es, en muchos casos, una mezcla de experiencia, opiniones y suposiciones humanas. Pero la sabiduría divina está por encima de todo eso. No cambia con el tiempo, no depende de las modas o de lo que es popular en la cultura actual. Es eterna y perfecta. La palabra de Dios es una fuente inagotable de esa sabiduría. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, encontramos respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos. Dios, a través de la Biblia, nos enseña cómo vivir, cómo amar, cómo tratar a los demás y cómo enfrentar los desafíos de la vida. Por eso es tan importante dedicar tiempo a estudiar su palabra, porque es allí donde encontramos la sabiduría que necesitamos para navegar este mundo. Es crucial entender que la sabiduría de Dios no es solo conocimiento o inteligencia. Es una mezcla perfecta de conocimiento, entendimiento y discernimiento. El conocimiento nos da los hechos, la inteligencia nos ayuda a procesarlos, pero es la sabiduría la que nos enseña cómo aplicarlos correctamente. Y esa sabiduría solo se obtiene al estar en constante comunión con Dios, escuchando su voz, estudiando su palabra y dejando que su espíritu nos guíe. Para recibir esa sabiduría, necesitamos cultivar una mente receptiva. Muchas veces, nuestras mentes están tan ocupadas con nuestras propias ideas, preocupaciones y planes, que no dejamos espacio para que Dios hable. Debemos aprender a silenciar nuestras voces internas, a hacer una pausa y abrirnos a lo que Dios tiene que decirnos. Solo cuando estamos dispuestos a escuchar, es cuando realmente podemos recibir su sabiduría. La sabiduría de Dios tiene un poder transformador increíble en nuestras decisiones. Un ejemplo que me viene a la mente es cómo la sabiduría de Dios me ha guiado en momentos cruciales de mi vida, cuando me enfrentaba a decisiones difíciles. En lugar de reaccionar impulsivamente o basarme en mis emociones, Dios me enseñó a esperar, a orar y a buscar su dirección. Y cuando seguí su sabiduría, las cosas siempre terminaron mejor de lo que esperaba. Esta sabiduría tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter y nuestra forma de ver la vida. Jesús es la personificación viva de la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, versículo 30, leemos que Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justificación, santificación y redención. Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida, de cómo vivirla correctamente, lo encontramos en Jesús. A través de su vida, muerte y resurrección, Él nos muestra el camino de la verdadera sabiduría. Él no solo enseñó con palabras, sino que vivió la sabiduría divina en cada acción. Nuestra relación con Cristo nos da acceso a esa sabiduría. Cuando estamos cerca de Jesús, cuando lo seguimos, cuando lo invitamos a ser el centro de nuestras vidas, Él nos da discernimiento para tomar decisiones sabias. No es una sabiduría que obtenemos por nosotros mismos, sino que es un regalo que recibimos al estar en comunión con Él. La cruz misma es un ejemplo perfecto de la sabiduría de Dios, en contraste con la sabiduría del mundo. Lo que parecía una derrota total a los ojos del mundo, fue en realidad la mayor victoria jamás lograda. La muerte de Cristo, algo que el mundo no pudo entender, es la manifestación más profunda de la sabiduría divina. Nos enseña que, a veces, lo que parece ser una pérdida o un sacrificio, es en realidad una ganancia desde la perspectiva de Dios. Aplicar la sabiduría de Cristo en nuestras vidas cotidianas nos transforma de maneras que ni siquiera imaginamos. Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo enfrentamos nuestros problemas, la sabiduría de Jesús nos enseña a actuar con amor, paciencia y comprensión. Vivir según la sabiduría de Cristo no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a las personas a nuestro alrededor. Nos volvemos un reflejo de su amor y gracia, y eso es algo que el mundo necesita desesperadamente. Cuando vivimos en la sabiduría de Cristo, crecemos espiritualmente. Este crecimiento no es solo en conocimiento, sino en carácter. Nos volvemos más pacientes, más compasivos, más dispuestos a perdonar. La sabiduría de Cristo nos lleva a una vida de santidad,
una vida que refleja su amor y su poder en todo lo que hacemos. La sabiduría divina también se manifiesta poderosamente en tiempos de crisis. Cuando todo parece confuso o caótico, es la sabiduría de Dios la que nos ofrece dirección y consuelo. Nos ayuda a mantener la perspectiva, a recordar que, aunque nuestras circunstancias cambien, Dios sigue siendo fiel. Nos enseña a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. En momentos difíciles, la comunidad de fe juega un papel crucial en ayudarnos a aplicar y compartir la sabiduría divina. A menudo, Dios usa a otras personas para guiarnos, dándonos palabras de aliento o consejo cuando más lo necesitamos. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro caminar y que juntos podemos encontrar la sabiduría y la fortaleza para superar cualquier crisis. La sabiduría y la inteligencia. Según Job 28, versículo 28. Cuando hablamos de sabiduría en la Biblia, especialmente en el contexto de Job, se nos recuerda que la verdadera sabiduría empieza con el temor del Señor. Pero, ¿qué significa realmente temer al Señor? A veces la palabra temor puede causar confusión porque la asociamos con miedo, pero el temor del Señor no es un miedo paralizante. No es ese tipo de temor que nos aleja de Dios, sino todo lo contrario. El temor del Señor es un respeto reverencial, una profunda admiración por su grandeza, su santidad y su soberanía. Cuando nos damos cuenta de quién es Dios, del poder que tiene y de su pureza absoluta, no podemos evitar sentir una reverencia profunda. Este respeto reverencial nos lleva a una relación más cercana con Dios. Al reconocer su grandeza y poder, comprendemos que su voluntad es perfecta, que su sabiduría trasciende todo lo que podamos imaginar. Nos motiva a buscar su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Es como si, al ver su grandeza, ya no quisiéramos tomar decisiones por nuestra cuenta, sino que quisiéramos estar alineados con su plan, porque sabemos que su camino es siempre mejor. Proverbios 9 lo deja claro cuando dice: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». No hay sabiduría real sin este temor, sin esta reverencia hacia Dios. Cuando entendemos el temor del Señor de esta manera, nos damos cuenta de que es el punto de partida de toda sabiduría verdadera. La sabiduría humana, aunque valiosa, tiene un límite. Podemos acumular mucho conocimiento, aprender mucho sobre el mundo, pero sin el temor del Señor, ese conocimiento puede volverse vano o incluso peligroso. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra búsqueda de sabiduría, todo cobra sentido. Reconocemos que necesitamos depender de Él para obtener el discernimiento necesario para tomar decisiones sabias en la vida. Esto nos lleva a una actitud de humildad, sabiendo que no lo sabemos todo y que siempre podemos aprender más de Dios. Esta apertura al aprendizaje continuo es esencial en nuestra caminata con Cristo. Pero este temor del Señor no es solo un concepto abstracto, se manifiesta en la práctica diaria. Una de las formas en que lo vemos es a través del estudio constante de las Escrituras. La Biblia es la palabra viva de Dios, y al leerla y meditar en ella, comenzamos a conocer mejor su carácter, su voluntad y su plan para nuestras vidas. Al hacerlo, desarrollamos una mayor reverencia por Él, porque nos damos cuenta de cuán grande es su amor y cuán perfectos son sus caminos. Además, el temor del Señor nos lleva a la oración, a buscar su guía en nuestras decisiones y a confiar en que Él nos dará la sabiduría que necesitamos. Santiago 1 versículo 5 nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios, y Él nos la dará sin reproches. Otra manifestación práctica del temor del Señor es la obediencia. A veces, obedecer a Dios va en contra de lo que parece lógico desde una perspectiva humana. Puede que Dios nos pida que hagamos algo que no entendemos completamente, o que vaya en contra de lo que el mundo nos dice que hagamos. Pero cuando tememos a Dios, confiamos en que sus mandamientos son justos y correctos, incluso si no los comprendemos completamente en el momento. La obediencia es una expresión tangible de nuestra reverencia hacia Él. Ahora, si hablamos de la inteligencia en el contexto bíblico, Job 28 nos enseña que apartarse del mal es inteligencia. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender. Apartarse del mal no es simplemente evitar cometer pecados evidentes como mentir o robar. Es mucho más que eso. Es adoptar una postura activa contra el mal en todas sus formas. Es decir, no solo se trata de evitar hacer lo malo,
sino también de vivir una vida que refleje la justicia de Dios. Esto implica discernir entre lo que es correcto y lo que no, basándonos en los estándares divinos, no en los estándares del mundo. Apartarse del mal requiere valentía. En muchas ocasiones, el mundo nos empuja hacia conductas o actitudes que no son coherentes con los principios bíblicos. La sociedad a menudo promueve cosas que Dios claramente rechaza, y se necesita coraje para ir en contra de esas corrientes culturales. Pero la verdadera inteligencia, desde la perspectiva de Dios, implica tener la valentía de mantenerse firme en lo que es correcto, incluso cuando eso nos hace ir contra la corriente. La inteligencia, desde el punto de vista de Dios, no se mide solo por el conocimiento o la capacidad de razonar, sino por nuestra capacidad de vivir una vida moral, ética y en línea con sus principios. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias a largo plazo, y la verdadera inteligencia reconoce que vivir en integridad y rectitud es mucho más valioso que el éxito mundano. A veces, el mundo nos presenta caminos que parecen fáciles o que nos prometen recompensas inmediatas, pero la inteligencia basada en la sabiduría de Dios nos lleva a tomar decisiones que honran a Dios, sabiendo que eso trae bendiciones a largo plazo. Cuando nos apartamos del mal, no solo estamos evitando las consecuencias destructivas del pecado, sino que también estamos viviendo de una manera que es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Las personas notan cuando vivimos de manera diferente, cuando nuestras vidas reflejan la justicia y la bondad de Dios. Esto no solo trae gloria a Dios, sino que también puede atraer a otros a Cristo, al ver en nosotros una vida transformada por la sabiduría divina. Además, apartarse del mal trae una paz interior que no tiene comparación. Cuando vivimos en armonía con los principios de Dios, nuestra conciencia está tranquila. No tenemos que preocuparnos por las consecuencias del pecado, porque estamos viviendo en rectitud. Esta paz interior es un regalo precioso que viene de vivir según la sabiduría de Dios. Aquí es donde vemos la interconexión entre el temor del Señor y el apartarse del mal. Cuando tememos a Dios, nos sentimos motivados a alejarnos del mal. Ese respeto reverencial hacia Dios nos impulsa a querer vivir de acuerdo con sus estándares, no solo para evitar el castigo, sino porque entendemos que sus caminos son perfectos. Nos da la fuerza para resistir las tentaciones y para mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el mundo nos presiona para hacer lo contrario. Este temor del Señor también nos da una perspectiva eterna. En lugar de enfocarnos en el placer temporal o en las recompensas inmediatas, valoramos la santidad y la pureza. Sabemos que, aunque el mundo ofrece placeres temporales, estos no se comparan con las bendiciones eternas que recibimos al seguir los caminos de Dios. El temor del Señor nos ayuda a ver más allá del aquí y ahora, a valorar lo que realmente importa. El apartarse del mal, por otro lado, es una evidencia visible de nuestro temor del Señor. Cuando tomamos decisiones que honran a Dios y evitamos el mal, demostramos que nuestra fe es genuina. No se trata solo de lo que decimos o creemos, sino de cómo vivimos. Esta transformación interna, que proviene del temor del Señor, se manifiesta externamente en nuestras acciones. Y estas acciones, a su vez, sirven como testimonio ante los demás de que Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando combinamos el temor del Señor con el apartarse del mal, entramos en un ciclo virtuoso de crecimiento espiritual. Cuanto más tememos al Señor, más nos apartamos del mal, y cuanto más nos apartamos del mal, más crecemos en sabiduría y discernimiento. Este crecimiento nos lleva a un temor más profundo del Señor, y así continúa el ciclo. Es un proceso continuo que nos transforma más y más a la imagen de Cristo. En nuestra vida diaria, podemos aplicar este principio al tomar decisiones. Cada elección que hacemos debe evaluarse a la luz de si honra a Dios y nos aparta del mal. Es útil desarrollar el hábito de pausar y reflexionar antes de actuar, considerando las implicaciones éticas de nuestras decisiones. ¿Esto que voy a hacer refleja el temor del Señor? ¿Me está llevando a apartarme del mal o me está empujando hacia él? También es valioso buscar consejo de mentores espirituales maduros cuando enfrentamos decisiones complejas. A veces, no podemos ver claramente el camino, y es en esos momentos cuando el consejo de alguien más experimentado en la fe puede ser de gran ayuda. Ellos pueden ofrecernos una perspectiva que quizás no habíamos considerado y ayudarnos a discernir el camino correcto.
Imagina que trabajas en un lugar donde descubres prácticas corruptas. Sabes que participar en esas prácticas podría ser beneficioso a corto plazo, pero también sabes que van en contra de los principios de Dios. La sabiduría basada en el temor del Señor te lleva a reconocer la gravedad de la situación desde la perspectiva de Dios, no solo desde un punto de vista legal o corporativo. Y la inteligencia que se deriva de apartarse del mal te motiva a no participar en estas prácticas, incluso si eso significa arriesgar tu posición o enfrentar represalias. En lugar de seguir el camino fácil, decides orar, buscar la guía de Dios y actuar con integridad. En situaciones como esta, puedes orar pidiendo sabiduría, investigar los canales adecuados para reportar la situación y prepararte para las posibles consecuencias, confiando en que Dios honrará tu integridad. Al final, actúas con valentía pero con prudencia, sabiendo que tu lealtad última es hacia Dios. Este es solo un ejemplo de cómo el temor del Señor y el apartarse del mal no son conceptos abstractos, sino principios prácticos que guían nuestras acciones en la vida diaria. Nos llevan a vivir de manera sabia e inteligente, alineados con la voluntad de Dios. La sabiduría como guía para una vida plena y significativa. La sabiduría es un regalo precioso de Dios. Es esa brújula que nos guía en medio de las decisiones más importantes de la vida y que nos lleva a vivir una vida plena y significativa. A veces, buscamos la felicidad en las cosas superficiales, en lo que el mundo nos ofrece. Éxito, reconocimiento, bienes materiales. Pero con el tiempo, nos damos cuenta de que estas cosas no traen una felicidad duradera. La Biblia nos enseña que la verdadera felicidad, la que permanece, está ligada a la sabiduría. Proverbios 3, versículo 13 dice: «Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que obtiene entendimiento». Aquí, la palabra bienaventurado significa ser profundamente feliz, estar en paz con uno mismo y con Dios. Esa es la clase de felicidad que todos anhelamos y que solo la sabiduría puede traer. Cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando solo de inteligencia o conocimiento. La sabiduría va mucho más allá. Es esa capacidad de discernir lo que es correcto y actuar en consecuencia. Es lo que nos permite tomar decisiones que honran a Dios y que nos benefician a largo plazo. A veces el mundo nos presenta opciones que parecen buenas a simple vista, pero que en el fondo no traen satisfacción real. Por ejemplo, la búsqueda constante del éxito o la acumulación de riquezas puede llenar momentáneamente, pero eventualmente nos deja vacíos. La sabiduría, en cambio, nos muestra lo que realmente importa y nos lleva a una vida de satisfacción profunda. Esta sabiduría es como una brújula moral y espiritual. Nos orienta en medio de las decisiones difíciles cuando no sabemos qué camino tomar. Nos ayuda a elegir lo que es correcto, incluso cuando no es lo más fácil o lo más popular. Piensa en Salomón, cuando pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o poder. Dios lo bendijo con una sabiduría tan grande que lo convirtió en uno de los reyes más conocidos de la historia. Y esa sabiduría no solo benefició a Salomón, sino a todo su reino. Del mismo modo, cuando vivimos con sabiduría, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. La sabiduría no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y nuestro trabajo. Cuando actuamos con sabiduría, nuestras relaciones mejoran. Aprendemos a ser más pacientes, más comprensivos y más compasivos. Aprendemos a escuchar a los demás, a perdonar y a resolver conflictos de manera pacífica. En el trabajo, la sabiduría nos guía para tomar decisiones éticas, para ser justos y honestos. Nos permite ver más allá de lo inmediato y considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Pero esta sabiduría no llega de la nada. Debemos buscarla activamente. En Mateo 7, versículo 7, Jesús nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto nos recuerda que la sabiduría no es algo que simplemente aparece, sino que es el resultado de una búsqueda intencional. Dios nos invita a buscar su sabiduría, a pedirla, a llamarla, y Él promete dárnosla abundantemente. Esta búsqueda implica dedicación, tiempo y esfuerzo. Implica estudiar su palabra, meditar en ella y pedirle que nos guíe en todas nuestras decisiones. Hay muchos métodos prácticos para obtener sabiduría. Uno de los más importantes es el estudio de las Escrituras. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría.
A través de sus historias, enseñanzas y principios, encontramos guía para cada aspecto de la vida. También es fundamental la reflexión. No basta con leer la palabra de Dios, necesitamos meditar en ella, preguntarnos cómo aplicarla en nuestra vida diaria. A veces, Dios también nos enseña sabiduría a través de la experiencia. Los momentos difíciles, los desafíos y las pruebas son oportunidades para crecer en sabiduría si estamos dispuestos a aprender. La humildad también juega un papel clave en la adquisición de sabiduría. Proverbios 11, versículo 2 dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría». La humildad nos permite reconocer que no lo sabemos todo, que siempre podemos aprender más. Nos abre a recibir consejo, a ser guiados por otros y a depender de Dios. Una persona sabia es alguien que nunca deja de aprender, alguien que reconoce sus limitaciones y busca continuamente crecer. Y es que la sabiduría es un proceso continuo. No es algo que adquirimos de una sola vez, sino algo que crece en nosotros con el tiempo. Cada experiencia, cada lección aprendida, cada desafío superado nos ayuda a crecer en sabiduría. Es un proceso de aprendizaje y crecimiento que nunca termina, porque siempre hay más que aprender, más en lo que crecer. Es importante también entender que la inteligencia es un complemento de la sabiduría. A veces, confundimos conocimiento o inteligencia con sabiduría, pero no son lo mismo. El conocimiento es la acumulación de hechos e información. La inteligencia es la capacidad de analizar esos hechos, de comprenderlos. Pero la sabiduría es saber cómo y cuándo aplicar ese conocimiento e inteligencia. Es la habilidad de ver el panorama completo, de tomar decisiones basadas en principios eternos, no solo en lo que parece conveniente en el momento. La inteligencia, entonces, potencia la aplicación práctica de la sabiduría. Nos ayuda a aplicar la sabiduría en nuestra vida cotidiana de manera efectiva. Nos permite ver las consecuencias de nuestras decisiones y tomar medidas informadas. Por ejemplo, cuando enfrentamos una decisión difícil, la inteligencia nos ayuda a analizar las opciones, pero es la sabiduría la que nos guía a elegir lo correcto, lo que honra a Dios. El discernimiento es otro aspecto clave que surge de la combinación de inteligencia y sabiduría. El discernimiento nos permite ver más allá de lo obvio, de lo superficial. Nos ayuda a identificar las verdaderas intenciones detrás de las acciones, a distinguir lo correcto de lo incorrecto. A veces, las decisiones que parecen buenas a primera vista no lo son en realidad, y el discernimiento nos ayuda a identificar esas trampas y a evitarlas. Cuando tomamos decisiones informadas por la sabiduría y la inteligencia, no solo estamos tomando decisiones inteligentes, sino decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios. Esto es crucial porque nuestras decisiones tienen un impacto profundo en nuestra vida y en la de los demás. Decisiones sabias nos llevan a una vida de integridad, de paz, de propósito. Decisiones necias, en cambio, nos llevan a problemas, a consecuencias que podríamos haber evitado si hubiéramos buscado la sabiduría de Dios desde el principio. La sabiduría tiene un impacto transformador en nuestra vida. Cambia nuestra perspectiva, nuestras prioridades. Antes, quizá, nuestras prioridades estaban en lo material, en lo que el mundo considera importante, el éxito, el reconocimiento, las riquezas. Pero cuando adquirimos sabiduría, nos damos cuenta de que lo más importante no es lo que tenemos, sino quiénes somos en Cristo. La sabiduría nos lleva a poner a Dios en el centro de nuestra vida, a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Este cambio en perspectiva también mejora nuestras relaciones interpersonales. Nos volvemos más conscientes de los demás, más dispuestos a escuchar, a perdonar, a comprender. La sabiduría nos enseña a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por nosotros. Nos lleva a cultivar relaciones basadas en el amor, el respeto y la honestidad. Además, la sabiduría nos hace más efectivos en el manejo de desafíos y adversidades. Nos da las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades con fe y esperanza. Nos enseña a ver las pruebas como oportunidades para crecer, no como castigos o fracasos. Y, a través de la sabiduría, aprendemos a depender más de Dios en los momentos difíciles, sabiendo que Él tiene el control y que siempre está con nosotros. Una persona sabia también contribuye positivamente a la sociedad. Sus acciones reflejan el amor de Dios y sirven de ejemplo para los demás. Una vida guiada por la sabiduría
Es una vida que influye positivamente en la comunidad, que busca el bienestar de los demás, que promueve la justicia, la paz y el bien común. La sabiduría también nos protege de los peligros de la vida. Nos ayuda a identificar y evitar situaciones perjudiciales. A veces, el pecado o las malas decisiones se nos presentan como algo atractivo o inofensivo, pero la sabiduría nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer el peligro. Nos da la capacidad de resistir las tentaciones, de decir no a lo que sabemos que nos aparta de Dios. Además, la sabiduría fortalece nuestro carácter y nuestra integridad personal. Nos enseña a ser honestos, a actuar con justicia, a ser personas de palabra. Nos previene de cometer errores costosos, tanto en nuestras relaciones como en nuestras decisiones más importantes. Nos guía en todo momento, evitando que tomemos decisiones impulsivas que puedan tener consecuencias negativas a largo plazo. Finalmente, la sabiduría actúa como un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Nos conecta con una realidad más profunda, con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. A través de la sabiduría comprendemos mejor nuestro lugar en el mundo, nuestra misión, nuestro llamado. Nos ayuda a integrar los principios espirituales en nuestra vida diaria, a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Por ejemplo, en situaciones de conflicto, la sabiduría nos guía a buscar la reconciliación, a utilizar el discernimiento para entender las verdaderas raíces del problema y a emplear la empatía para ver las cosas desde la perspectiva del otro. Nos lleva a buscar soluciones que beneficien a todos, a actuar con justicia y con amor. Y lo más importante, nos ayuda a prevenir futuros conflictos al guiarnos a actuar con sabiduría en todas nuestras relaciones. La sabiduría como guía para una vida plena y significativa. La sabiduría es una brújula moral en medio de un mundo complejo y a menudo confuso. Nos enfrentamos constantemente a decisiones que no siempre son blanco o negro, donde la respuesta no es evidente. A veces, el camino que parece más sencillo, el que todos están tomando, puede no ser el correcto. Aquí es donde la sabiduría juega un papel fundamental, porque nos permite discernir entre lo que es popular y lo que es correcto. En situaciones ambiguas, donde las líneas morales parecen difusas, la sabiduría nos proporciona esa claridad que necesitamos. Nos recuerda que no se trata solo de hacer lo que es más fácil o lo que otros esperan de nosotros, sino de hacer lo que es justo, lo que honra a Dios y refleja su carácter. Nos ayuda a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Por ejemplo, podrías estar enfrentando una decisión en tu trabajo que a corto plazo parece beneficiosa, pero que a largo plazo podría comprometer tus valores. La sabiduría te ayuda a pensar más allá del beneficio inmediato y a evaluar lo que es mejor no solo para ti, sino también para los demás. La sabiduría también fomenta la empatía y la comprensión. No se trata solo de tomar decisiones acertadas para nosotros mismos, sino también de entender cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Nos permite ver las cosas desde múltiples perspectivas, algo crucial cuando enfrentamos conflictos o desacuerdos. Cuando somos sabios, podemos poner nuestras propias opiniones a un lado por un momento y tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y esto, amigos, no solo facilita la resolución de conflictos, sino que también fortalece nuestras relaciones. Aprendemos a escuchar mejor, a ser más compasivos y a actuar con justicia, incluso cuando no estamos de acuerdo con la otra parte. En un mundo tan polarizado como el que vivimos hoy, la sabiduría es el antídoto contra la división. En lugar de enfocarnos en lo que nos separa, la sabiduría nos enseña a buscar puntos en común. Nos invita a tener un diálogo respetuoso, a escuchar activamente y a construir puentes entre diferentes grupos e ideologías. El sabio no busca ganar discusiones ni imponer su punto de vista, sino que busca el entendimiento mutuo, la reconciliación y la paz. Pero la sabiduría no solo nos ayuda a navegar el mundo externo, también es un catalizador para el crecimiento personal. Nos invita a la autorreflexión, a detenernos y examinarnos a nosotros mismos, a nuestras acciones y motivos. Cuando practicamos la sabiduría, no tememos admitir que nos hemos equivocado. Al contrario, la sabiduría promueve la honestidad con uno mismo y nos impulsa a identificar áreas donde podemos mejorar. Quizás hemos actuado con orgullo o hemos tomado decisiones egoístas en el pasado. La sabiduría nos permite ver esas fallas no como fracasos, sino como oportunidades para crecer.
para convertirnos en mejores personas. Este proceso de autorreflexión está profundamente ligado al aprendizaje continuo. La sabiduría nos mantiene abiertos a nuevas ideas, nos anima a aprender de otros y a seguir creciendo intelectualmente y espiritualmente. No se trata de saberlo todo, sino de estar dispuesto a aprender, a escuchar y a considerar nuevas perspectivas. Es esa disposición humilde de reconocer que siempre hay más por aprender, más formas de crecer y mejorar. La sabiduría también nos ayuda a aprender de nuestros errores y experiencias pasadas. A veces, tomamos decisiones equivocadas, pero en lugar de quedarnos atrapados en la culpa o el arrepentimiento, la sabiduría nos invita a reflexionar y aprender de esas experiencias. Es un proceso continuo de crecimiento, donde cada paso en falso es una oportunidad para corregir nuestro rumbo y caminar con más seguridad en el futuro. En nuestras relaciones interpersonales, la sabiduría es una base sólida para la salud y el bienestar. Nos enseña a comunicarnos de manera efectiva y asertiva, algo crucial en cualquier relación, ya sea con amigos, familiares o colegas. A veces, los malentendidos surgen porque no sabemos expresar nuestros pensamientos y emociones adecuadamente. La sabiduría nos da las herramientas para comunicarnos con claridad, para decir la verdad con amor y para escuchar de manera empática. Además, promueve la paciencia, algo vital en cualquier relación. Nos enseña a ser tolerantes, a entender que las personas son imperfectas, igual que nosotros, y que a veces es necesario ceder o esperar para que las cosas se resuelvan. La sabiduría también nos ayuda a establecer límites saludables en nuestras relaciones. A veces, el amor y la compasión pueden llevarnos a permitir que los demás sobrepasen esos límites, y eso puede ser perjudicial. La sabiduría nos enseña a ser generosos y amables, pero también a cuidar de nosotros mismos, a proteger nuestro bienestar emocional y espiritual. Y si hablamos de propósito, no podemos ignorar el papel crucial que la sabiduría juega en ayudarnos a definir nuestros valores y prioridades. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes sobre lo que deberíamos desear o lo que deberíamos perseguir, la sabiduría nos ayuda a detenernos y preguntarnos, ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Nos guía en la toma de decisiones alineadas con esos principios, en lugar de simplemente seguir lo que la sociedad dicta. Nos ayuda a identificar lo que realmente importa en la vida, la fe, las relaciones, el servicio a los demás, y a resistir las tentaciones superficiales que nos distraen de nuestro verdadero propósito. En el ámbito laboral, la sabiduría nos ayuda a encontrar satisfacción no solo en lo que hacemos, sino también en por qué lo hacemos. A menudo, buscamos trabajos que nos ofrezcan seguridad económica o prestigio, pero la sabiduría nos enseña a buscar algo más profundo. Nos invita a discernir cuáles son nuestros talentos, nuestras pasiones, y a preguntarnos cómo podemos utilizarlos para hacer una diferencia en el mundo. Encontrar un trabajo significativo, donde podamos utilizar nuestros dones para servir a los demás, trae una satisfacción mucho más duradera que cualquier recompensa material. La sabiduría también nos enseña a administrar responsablemente los recursos que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros talentos. Nos impulsa a ser generosos, a utilizar nuestros recursos no solo para nuestro propio beneficio, sino para el bien de los demás. La sabiduría promueve una perspectiva a largo plazo. Nos enseña a invertir en lo que tiene un impacto duradero y a evitar el desperdicio de lo que se nos ha confiado. Y cuando enfrentamos adversidades, la sabiduría nos da las herramientas para resistir y salir fortalecidos. Nos ayuda a mantener la perspectiva, recordándonos que las dificultades son temporales y que pueden ser oportunidades de crecimiento. Nos enseña a ser agradecidos incluso en las circunstancias más difíciles, sabiendo que Dios puede utilizar esas experiencias para nuestro bien. Además, la sabiduría nos guía hacia estrategias saludables para enfrentar el estrés y la ansiedad. Nos recuerda la importancia de cuidar de nuestra mente y nuestro cuerpo, de buscar apoyo cuando lo necesitamos y de no enfrentar los desafíos solos. En momentos de crisis, la sabiduría nos lleva a buscar consejo, a rodearnos de personas sabias que puedan apoyarnos y guiarnos en el proceso. Finalmente, la sabiduría nos enseña a extraer lecciones valiosas de las experiencias difíciles. Nos impulsa a no quedarnos estancados en el dolor o el resentimiento, sino a perdonar,
a soltar lo que nos pesa y a avanzar con una nueva perspectiva. A veces, las adversidades nos cambian para bien, nos hacen más fuertes, más compasivos, más sabios. Y la sabiduría nos permite ver ese proceso, a reconocer que, aunque las dificultades son dolorosas, también pueden ser transformadoras. Hoy en día, también enfrentamos un mundo digital que presenta nuevos desafíos. La sabiduría es más importante que nunca para navegar el vasto mar de información digital. Nos ayuda a discernir entre lo que es confiable y lo que no lo es, a no dejarnos llevar por la desinformación o el ruido constante. Nos enseña a usar la tecnología de manera consciente y equilibrada, a proteger nuestra privacidad y a evitar el uso excesivo que puede afectar nuestra salud mental y emocional. En nuestras relaciones virtuales, la sabiduría también nos guía. Nos invita a ser auténticos en nuestras interacciones en línea, a practicar la empatía y el respeto, incluso cuando no estamos cara a cara con la otra persona. Nos recuerda que detrás de cada perfil en redes sociales hay una persona real, con sentimientos y necesidades, y que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. La sabiduría también nos impulsa a considerar las implicaciones éticas de las innovaciones tecnológicas. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, es fácil perder de vista las consecuencias de su uso. Pero la sabiduría nos llama a ser responsables, a usar la tecnología no solo para nuestro beneficio personal, sino para el bien común, para servir a los demás y contribuir a un mundo más justo y equitativo. El temor de Jehová como principio de la sabiduría. El temor de Jehová es un tema profundo, lleno de matices que a veces malinterpretamos. Al escuchar la palabra temor, muchas personas inmediatamente piensan en miedo, en ese sentimiento paralizante que nos hace querer huir o escondernos. Pero el temor de Jehová es muy diferente. No se trata de un miedo que nos aleja de Dios, sino de una reverencia que nos acerca a Él. Es el reconocimiento profundo de su grandeza, de su santidad y de su autoridad. Este tipo de temor no paraliza, sino que transforma. Nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir, a actuar con sabiduría y a honrar a Dios en cada decisión que tomamos. Cuando hablamos de la diferencia entre el miedo común y el temor reverente, es importante entender que el miedo puede ser una reacción natural ante el peligro, pero el temor reverente es una respuesta consciente y voluntaria ante la grandeza de Dios. En Deuteronomio 10, Moisés pregunta al pueblo de Israel: «Ahora, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma?» Aquí vemos que el temor de Jehová está estrechamente ligado al amor por Él. No es un temor que nos aleja, sino uno que nos invita a caminar en sus caminos, a servirle con todo nuestro corazón. Este temor reverente nace del asombro al contemplar su santidad, su justicia, su poder y al mismo tiempo su misericordia y su amor. Este temor también implica reconocer la autoridad y la santidad de Dios. Es aceptar que Dios no solo es el creador de todo lo que existe, sino que también es el gobernador supremo, el que tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Cuando reconocemos esto, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos nuestras vidas como algo independiente, sino como parte de un plan mayor, un plan que está en las manos de un Dios santo y soberano. Y esa santidad de Dios nos impulsa a vivir de manera diferente. Isaías 6 nos ofrece una poderosa imagen de esto cuando el profeta ve la gloria de Dios y al darse cuenta de la santidad de Dios exclama: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Este encuentro con la santidad de Dios transformó a Isaías y lo preparó para su llamado. El impacto del temor de Jehová en nuestra vida diaria es profundo y abarcador. Afecta la manera en que tomamos decisiones, la forma en que tratamos a los demás y cómo nos comportamos cuando nadie está mirando. Es fácil ser justos y amables cuando estamos rodeados de personas que nos observan, pero el temor de Jehová nos impulsa a actuar con integridad incluso en la soledad. Nos recuerda que Dios siempre está presente, y eso nos motiva a vivir de manera que le honremos, no por miedo a un castigo, sino por un deseo genuino de agradarle. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de José, cuando a pesar de ser tentado por la esposa de Potifar, decidió mantenerse fiel a Dios. En Génesis 39, versículo 9,
José dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El temor de Jehová en su corazón fue lo que lo llevó a resistir la tentación y a mantenerse firme en su integridad. El temor de Jehová también tiene un fruto maravilloso, la sabiduría. Proverbios 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No podemos hablar de sabiduría sin hablar del temor de Jehová, porque es a través de este temor que comenzamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Nos damos cuenta de que hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría del mundo, muchas veces, se enfoca en el éxito, en la acumulación de riquezas o en alcanzar el poder. Pero la sabiduría que proviene del temor de Jehová nos lleva a valorar lo que es eterno, lo que tiene un impacto duradero en nuestras vidas y en la vida de los demás. El temor de Jehová transforma nuestros valores y nuestras prioridades. Antes de conocer a Dios, quizá buscábamos la felicidad en cosas superficiales, en posesiones materiales o en la aprobación de los demás. Pero cuando comenzamos a temer a Jehová, nuestros ojos se abren a lo que realmente importa. Nos damos cuenta de que lo que cuenta no es lo que acumulamos en esta vida, sino cómo vivimos nuestra vida en relación con Dios y con los demás. Esto nos lleva a tomar decisiones diferentes, a valorar más el carácter que las posesiones y a priorizar el servicio a los demás por encima del éxito personal. De repente, lo que antes nos parecía importante pierde relevancia y lo que antes ignorábamos se convierte en nuestro enfoque principal. Además, el temor de Jehová nos da discernimiento espiritual. Nos permite ver más allá de las apariencias, de lo que es evidente a los ojos humanos. Nos ayuda a entender las implicaciones espirituales de nuestras decisiones y a reconocer las oportunidades que Dios nos presenta. Este discernimiento es vital en un mundo lleno de engaños y tentaciones. Nos permite identificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que proviene de Dios y lo que no. En 1 de Reyes 3, vemos cómo Salomón, al pedirle a Dios sabiduría, recibió la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que lo llevó a ser conocido como el rey más sabio de la historia. Este discernimiento es un regalo que proviene del temor de Jehová y nos permite tomar decisiones sabias en nuestra vida cotidiana. Y es que la sabiduría que obtenemos a través del temor de Jehová no es un conocimiento abstracto o teórico, sino una guía práctica para nuestra vida diaria. Afecta la forma en que manejamos nuestras finanzas, la manera en que resolvemos los conflictos y cómo criamos a nuestros hijos. Nos lleva a actuar con prudencia y a buscar siempre la voluntad de Dios en cada situación. Por ejemplo, una familia que teme a Jehová priorizará la enseñanza de los valores bíblicos a sus hijos, dedicando tiempo a la oración en familia y a la enseñanza de la palabra de Dios. Esta sabiduría práctica también nos ayuda a enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios está en control y que podemos confiar en su guía. Sin embargo, la Biblia también nos presenta un contraste claro entre el sabio y el insensato. Mientras que el sabio abraza la enseñanza y busca constantemente aprender y crecer, el insensato desprecia la sabiduría y se mantiene en su arrogancia. Proverbios 1, versículo 7 nos dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El sabio entiende que siempre hay más por aprender, que nunca llegamos a un punto en el que lo sabemos todo. Mantiene una actitud de humildad y apertura al consejo, buscando siempre la verdad. El insensato, en cambio, se cree autosuficiente, y esto lo lleva a cometer errores que podrían haberse evitado. Las consecuencias de despreciar la sabiduría son graves. Mientras que el sabio cosecha los frutos de una vida guiada por principios divinos, el insensato se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Estas consecuencias pueden manifestarse en relaciones rotas, en oportunidades perdidas o en una vida sin propósito. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Al principio, Saúl fue elegido por Dios para liderar a su pueblo, pero debido a su desobediencia y falta de temor a Jehová, terminó perdiendo el reino y su vida se desmoronó. En contraste, vemos la vida de David, quien, aunque cometió errores, siempre buscó la guía de Dios y vivió con un corazón dispuesto a aprender y a corregir sus caminos. El temor de Jehová también es el fundamento de nuestra ética y moral. Vivimos en un mundo donde las normas éticas son cada vez más relativas, donde lo que es correcto o incorrecto
parece depender de la opinión popular o de las circunstancias. Pero para el creyente que teme a Jehová, hay un estándar absoluto: la palabra de Dios. Es en su palabra donde encontramos la guía para nuestras decisiones éticas, para saber cómo actuar con justicia, con compasión y con integridad, incluso cuando el mundo nos dice lo contrario. El temor de Jehová nos da la claridad que necesitamos para navegar por un mundo lleno de confusión moral. Nos impulsa a actuar con rectitud, no porque sea conveniente o porque los demás lo esperan, sino porque sabemos que Dios lo espera de nosotros. Este temor a Dios no solo afecta nuestras decisiones individuales, sino también nuestras relaciones interpersonales y comunitarias. Cuando vivimos en el temor de Jehová, tratamos a los demás con respeto, justicia y compasión. Nos esforzamos por ser agentes de paz, por promover la reconciliación y la unidad, porque sabemos que esto agrada a Dios. La comunidad de creyentes que vive en el temor de Jehová se caracteriza por su amor mutuo, por su servicio desinteresado y por su compromiso con la justicia. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la iglesia primitiva, donde los creyentes compartían sus bienes, vivían en armonía y buscaban el bienestar de los demás, todo como una expresión de su reverencia y amor por Dios. Cultivar el temor de Jehová en la vida moderna puede parecer un desafío, especialmente en un mundo que a menudo ridiculiza la fe y promueve valores que van en contra de los principios bíblicos. Sin embargo, es posible, y de hecho, es esencial para vivir una vida plena y significativa. Una de las formas más efectivas de cultivar este temor es a través de prácticas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. Estas disciplinas nos ayudan a mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en Dios, recordándonos su grandeza y su santidad. También es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en nuestro caminar espiritual. Superar los obstáculos culturales al temor de Dios requiere un compromiso consciente. Vivimos en una sociedad que valora el individualismo, el materialismo y la autosuficiencia, pero el temor de Jehová nos llama a un camino diferente, a uno de humildad, de servicio y de dependencia en Dios. Esto puede significar ir contracorriente, tomar decisiones que no siempre son populares o fáciles, pero que reflejan nuestra reverencia y obediencia a Dios. Integrar el temor de Jehová en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones, es clave para vivir de manera coherente con nuestra fe. El temor de Jehová también actúa como un catalizador para el crecimiento espiritual. A medida que profundizamos en nuestra reverencia hacia Dios, nuestra fe se fortalece y madura. Este temor nos impulsa a buscar una relación más cercana con Dios, a conocerle más profundamente y a vivir de acuerdo con su voluntad. Y a medida que crecemos en esta relación, nuestro testimonio también se fortalece. Las personas a nuestro alrededor pueden ver el impacto del temor de Jehová en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones, lo que puede inspirar a otros a buscar también a Dios. En el ámbito laboral, el temor de Jehová nos lleva a actuar con integridad y excelencia. No trabajamos simplemente para agradar a nuestros superiores o para ganar un salario, sino para honrar a Dios en todo lo que hacemos. Esto significa hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, ser honestos en nuestras transacciones y tratar a los demás con respeto y justicia. En la familia, el temor de Jehová transforma nuestras relaciones. Los padres que temen a Dios educan a sus hijos con amor, respeto y disciplina, enseñándoles no solo reglas, sino el porqué detrás de esas reglas, basadas en principios divinos. Finalmente, el temor de Jehová nos impulsa a comprometernos con nuestra comunidad, a servir a los demás y a buscar el bienestar de aquellos que nos rodean. Vivir con reverencia hacia Dios nos lleva a actuar con compasión, a ser luz en medio de la oscuridad y a reflejar el amor de Dios en cada interacción. La verdadera sabiduría según las Escrituras. La sabiduría de Dios no es solo conocimiento teórico, es mucho más que acumular información o saber cosas. La sabiduría divina es una comprensión profunda, una manera de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es reconocer quién es Él, su carácter, su poder, su autoridad y cómo todo esto debería influir en nuestras decisiones diarias. A veces, confundimos la sabiduría con saber datos, con tener muchas respuestas, pero la sabiduría verdadera tiene que ver con el corazón. Es una actitud, una postura que toma en cuenta la voluntad de Dios en cada situación.
Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes en la vida, es fácil dejarnos llevar por lo que parece lógico o popular, pero la sabiduría de Dios nos lleva más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Nos invita a reflexionar sobre cuál es la voluntad de Dios en ese momento, a buscar su dirección antes de tomar cualquier decisión. Y esto nos recuerda a lo que dice Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué promesa más hermosa! La sabiduría está disponible para todos aquellos que la pidan con fe. Ahora, pensemos en el contraste entre los sabios y los insensatos. La Biblia es muy clara al respecto. Los sabios son aquellos que valoran y buscan la sabiduría que viene de Dios. No se conforman con las respuestas superficiales o con lo que el mundo ofrece, sino que constantemente buscan más de Dios. Un ejemplo claro de esto es el rey Salomón, quien en lugar de pedir riquezas o poder, pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Esto nos muestra que la sabiduría debe ser siempre una prioridad en nuestra vida. Por otro lado, los insensatos desprecian la sabiduría y no tienen interés en aprender de Dios. Viven de manera impulsiva, tomando decisiones rápidas y muchas veces egoístas, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Jesús mismo nos dio una imagen poderosa de este contraste en la parábola de los dos constructores. Un hombre construyó su casa sobre la roca, mientras que el otro la construyó sobre la arena. Cuando llegó la tormenta, la casa en la roca permaneció firme, pero la casa en la arena colapsó. Así es la vida de los sabios y los insensatos. Aquellos que basan su vida en la sabiduría de Dios tienen un fundamento sólido, pero aquellos que ignoran la sabiduría divina eventualmente enfrentarán el colapso de sus decisiones. Y es que muchas veces los insensatos toman decisiones basadas en lo que es más fácil o placentero en el momento, sin pensar en las consecuencias espirituales o emocionales a largo plazo. El temor de Jehová es algo esencial para obtener esa sabiduría. No solo es el comienzo de la sabiduría, como nos dicen las Escrituras, sino que es la base continua de una vida sabia. El temor de Jehová no es un miedo paralizante, es una reverencia profunda, una admiración constante por quién es Dios. Este temor nos impulsa a buscarle en todas las áreas de nuestra vida, en las grandes decisiones y en los pequeños detalles del día a día. Nos da una confianza plena en que su dirección es siempre la mejor, incluso cuando no entendemos por qué Él nos lleva por ciertos caminos. Cuando cultivamos el temor de Jehová, mantenemos una actitud de humildad. Es fácil olvidar nuestra necesidad de Dios cuando las cosas van bien o cuando creemos que tenemos todo bajo control. Pero el temor de Jehová nos recuerda constantemente que dependemos de Él para todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Además, este temor también nos proporciona guía y protección. Vivir en el temor de Dios es como caminar bajo su sombra, sabiendo que Él nos guarda y nos dirige. Es un sentimiento de paz que viene de saber que estamos bajo su cuidado y que, aunque el mundo a nuestro alrededor sea incierto, su sabiduría es segura. La Biblia también nos habla del contraste entre la sabiduría espiritual y la sabiduría mundana. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 2, versículo 6, que la sabiduría espiritual es accesible solo para aquellos que han madurado en la fe. Es una sabiduría que el mundo no reconoce, que los príncipes de este siglo ignoran. Y esto es importante de recordar porque muchas veces la sabiduría de Dios puede parecer extraña o incluso ilógica desde una perspectiva humana. Pero es una sabiduría que trasciende este mundo, una que tiene implicaciones eternas y que no está limitada por nuestras capacidades o conocimientos. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos esta sabiduría, guiándonos a la verdad y ayudándonos a discernir lo que es correcto a los ojos de Dios. Es vital entender que el crecimiento en la sabiduría no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un caminar constante con Dios que requiere disciplina, humildad y deseo. Para crecer en la sabiduría divina, necesitamos estudiar y meditar en las Escrituras, permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente y corazón. También es esencial poner en práctica lo que aprendemos, porque la sabiduría no es solo conocimiento, es la aplicación correcta de ese conocimiento en nuestra vida diaria. En este proceso de crecimiento, también encontramos que Dios usa las pruebas y dificultades para afinar nuestra sabiduría. A veces, las lecciones más valiosas vienen en los momentos de mayor desafío.
Santiago 1, versículo 2 y 3 nos anima a tener gozo en medio de las pruebas, sabiendo que producen paciencia y madurez en nosotros. Las dificultades nos enseñan a depender más de Dios y a buscar su sabiduría cuando no sabemos qué hacer. Finalmente, la sabiduría divina se manifiesta de manera práctica en nuestras decisiones cotidianas. Nos ayuda a tomar decisiones éticas en situaciones complejas, a manejar sabiamente nuestras finanzas y a construir relaciones saludables. Nos enseña a equilibrar nuestras responsabilidades y a responder con gracia ante las adversidades. También nos da discernimiento para reconocer la verdad en medio de un mundo lleno de engaños. La sabiduría divina frente a la sabiduría humana. Cuando hablamos de la sabiduría, a menudo pensamos en algo que podemos medir o alcanzar con el tiempo, como si fuera una meta que podemos tachar de una lista. Pero la sabiduría divina es muy diferente a la sabiduría humana. A veces, lo que el mundo valora como sabiduría no es más que conocimiento superficial. Es como acumular datos o hechos que nos hacen parecer más inteligentes, pero que, al final del día, no nos ofrecen una verdadera comprensión de la vida. El mundo suele valorar lo que puede ser visto o medido, ya sea el poder, el prestigio o la influencia, pero todos estos son temporales. Pensemos por un momento en cómo el poder terrenal, por más fuerte que parezca, tiene una fecha de caducidad. Los imperios que en su tiempo dominaron el mundo, ahora son solo recuerdos en los libros de historia. Las personas que fueron líderes influyentes, que parecían tener el control absoluto, eventualmente se desvanecen. La sabiduría de los príncipes de este mundo, como lo menciona la Biblia, es pasajera. Es como construir una casa sobre la arena. Parece sólida por un tiempo, pero cuando vienen las tormentas de la vida, todo colapsa. Todo el conocimiento y las estrategias humanas no pueden ofrecer una base firme para nuestras vidas. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Es sólida, es eterna y no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Mientras el conocimiento humano se desmorona, la sabiduría divina permanece. Es como una roca sobre la cual podemos construir nuestra vida. Esta sabiduría no solo nos guía en las decisiones cotidianas, sino que nos conduce hacia verdades eternas. Nos ayuda a ver más allá de las situaciones momentáneas y a comprender el panorama completo desde la perspectiva de Dios. En un mundo tan cambiante y lleno de incertidumbre, tener la sabiduría de Dios es como tener un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Esta sabiduría eterna nos ofrece una estabilidad que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Y aquí es donde viene el desafío, porque buscar la sabiduría de Dios no es siempre fácil. Muchas veces nos obliga a reevaluar nuestras prioridades. Nos damos cuenta de que lo que el mundo nos ha enseñado a valorar no es lo que realmente importa a los ojos de Dios. La sabiduría divina nos llama a apartarnos de las filosofías humanas y a buscar las respuestas en la revelación de Dios, en su palabra. La búsqueda de la sabiduría divina también requiere madurez espiritual. No es algo que podemos comprender solo con la razón o la lógica, porque va más allá de nuestra capacidad humana. Es una sabiduría que se revela a través del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que debemos pedir sabiduría a Dios, y Él nos la dará abundantemente, pero también debemos estar dispuestos a recibirla con un corazón humilde. Porque la sabiduría de Dios no es como la sabiduría humana, que busca engrandecerse a sí misma. La sabiduría divina nos lleva a la humildad, nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos llama a rendirnos a su voluntad. Otro aspecto hermoso de la sabiduría de Dios es que nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas. En momentos de dificultad, cuando todo parece confuso o sin sentido, la sabiduría de Dios nos da una perspectiva más amplia. Nos ayuda a entender que nuestras pruebas y desafíos tienen un propósito más grande. A veces, solo cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, podemos entender que las dificultades que enfrentamos hoy están trabajando en nosotros para un bien mayor. Es por eso que, cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, no solo consideramos el aquí y el ahora, sino también el impacto eterno que nuestras decisiones pueden tener. Pensemos en la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado por años. Desde una perspectiva humana, su vida parecía un desastre. Pero José confiaba en la sabiduría de Dios, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto.
Fue capaz de ver que todo lo que había sufrido tenía un propósito y que Dios estaba obrando algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. La sabiduría de Dios es esa ancla que nos da estabilidad en un mundo inestable. Nos ofrece seguridad cuando el conocimiento humano no puede darnos respuestas. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que nuestras capacidades o conocimientos son insuficientes. Pero cuando confiamos en la sabiduría de Dios, encontramos un fundamento firme para nuestras vidas, un lugar donde nuestras almas pueden descansar sabiendo que Dios tiene el control. Es como dice Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esta era digital, también necesitamos la sabiduría de Dios más que nunca. Vivimos en un tiempo donde estamos rodeados de información, pero no toda la información es verdad. Es fácil dejarnos llevar por lo que vemos en las redes sociales, por lo que leemos o escuchamos, pero no todo lo que brilla es oro. La sabiduría de Dios nos ayuda a discernir entre lo que es verdad y lo que es engañoso. Nos enseña a no dejarnos llevar por las tendencias del momento, sino a permanecer firmes en los principios eternos de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos aplicar la sabiduría de Dios en nuestras decisiones éticas y morales. La sabiduría humana puede sugerir que debemos tomar atajos, hacer lo que sea necesario para salir adelante, pero la sabiduría divina nos guía por un camino diferente, uno que está basado en la verdad y la integridad. Nos da el discernimiento para tomar decisiones que honren a Dios, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo nos dice que hagamos lo contrario. Finalmente, la sabiduría divina también juega un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. A menudo, los conflictos surgen por malentendidos, por orgullo o por falta de perdón. Pero la sabiduría de Dios nos enseña a ser personas de reconciliación, a buscar el perdón y a trabajar por la paz. Nos ayuda a ver las situaciones desde la perspectiva del otro, a practicar la empatía y la comprensión. De esta manera, la sabiduría de Dios no solo transforma nuestras decisiones, sino también nuestras relaciones. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión que tomaras estuviera guiada por una sabiduría que trasciende el tiempo, una sabiduría que nunca falla y que siempre te lleva por el camino correcto. Eso es lo que hemos explorado hoy, la sabiduría divina, una fuerza que puede transformar cada aspecto de tu vida si la buscas y permites que Dios sea tu guía. Esta sabiduría no es como la del mundo, que cambia y se desvanece, sino que es eterna, sólida, y te ofrece estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Hemos visto cómo la sabiduría humana, por muy impresionante que parezca, es limitada y temporal. En contraste, la sabiduría de Dios nos da una perspectiva más amplia, nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y nos guía hacia decisiones que tienen un impacto eterno. No es algo que adquirimos de manera pasiva, sino que requiere nuestra disposición para buscar, para aprender y para rendirnos a la voluntad de Dios. Esta sabiduría está a tu alcance, pero solo si decides buscarla activamente en la palabra de Dios, en la oración y en la comunión con Él. Solo cuando rendimos nuestro entendimiento humano y aceptamos que Dios tiene la última palabra, podemos experimentar la verdadera sabiduría que transforma nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este mensaje ha impactado tu vida, te invito a que te suscribas, des un like y compartas este video para que más personas puedan encontrar la sabiduría que solo Dios puede ofrecer. Que su paz y su sabiduría te guíen en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo video.